Buen día, bienvenidos a un programa más de La Cita en Directo. La Cita en Directo, como siempre, recordamos, es un espacio que hemos creado para todos los amigos oyentes y los que nos ven por todas las plataformas digitales. En el día de hoy tenemos al doctor Miguel Cáceres. Él es ginecólogo, oncólogo y especialista en cirugía robótica. Bienvenido, doctor, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal? Saludos, muy bien. Muchas gracias por la invitación. El doctor Miguel Cáceres, bueno, más adelante vamos a hablar con él sobre los cuidados y tal vez factores de riesgo en el cáncer cervicuterino, obviamente en la mujer, pero vamos a hablar más nada de prevención, Mm. porque tal vez la gente, las mujeres sobre todo, más quieren saber la prevención. Ustedes nos pueden escuchar a través de los 104.5 de la típica de lunes a jueves a partir de las 9:30 de la mañana. Igual por todas las plataformas de Panamá en Directo que le aparece debajo de la pantalla y por mi correo electrónico. Si tienen alguna duda, quieren conversar algo con el doctor Cáceres, yo se lo hago llegar. Doctor, como decía, una bienvenida, un placer tenerlo en la cita en directo y tal vez la primera pregunta que le hacemos. ¿En qué nivel se encuentra el cáncer cervicuterino como causa, y lamento decirlo, de muerte en Panamá? Bueno, aquí es un tema que realmente vamos a verlo en contexto, digamos, general. Cuando vemos la primera causa de Claro. cáncer en Panamá, la primera es cáncer de mama en la mujer. Uh -huh. Y el cáncer cervicuterino viene ocupando en estos momentos el segundo lugar. Aquí hay un Ok. detalle interesante que sí es la parte de por qué debemos hablar de prevención. El cáncer cervicuterino es un cáncer totalmente prevenible, a diferencia de las situaciones que se dan en mama, en donde obviamente hacemos mamografías, ultrasonidos y demás, pero una vez que le captemos el nódulo, aunque sea muy, muy pequeño, si es cáncer, pues es un diagnóstico de cáncer. O sea, no tenemos ningún mecanismo para evitar que se presente el cáncer. Ese no es el caso, y debo ser enfático, en el cáncer cervicuterino, en donde los papanicolaos, las evaluaciones de cultivo viral para virus del papiloma humano, permiten evitar llegar al cáncer. En pocas palabras, permiten que nosotros evitemos totalmente la presentación. Así que es totalmente dependiente de los controles que lleve adelante nuestras pacientes. Además de esto, sin ninguna duda, y en nuestro país vacunamos para virus del papiloma humano. Somos el primer país de Latinoamérica que comenzó a vacunar en el 2008. Eso creo que es un motivo de orgullo para todos. En la población de 9, 10 y 11 años. Así que evidentemente esa población en el 2008 hoy está rondando los 17, 18 y 19 años. Uh -huh. En ese sentido, tenemos que continuar este proceso de vacunación, que es prevención primaria para el principal factor de riesgo de cáncer cervicuterino, que es el virus del papiloma humano. O sea, Doctor, una ajá. pregunta, y perdona que le interrumpa, pero el papiloma humano entiendo que también a los niños se les ha vacunado o no se les ha vacunado, a los varones. Sí, 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 a los varones también, y se recomienda la vacunación a varones. Hay que tener claro una cosa, eh, el varón no está exento de otras enfermedades que están incluidas en la vacunación, como las verrugas Ujú. genitales por virus del papiloma humano. O sea, si bien es cierto, el varón no va a presentar cáncer cervicuterino, sí se va a contagiar de condiloma, que es una enfermedad lamentablemente muy incómoda y venérea, asociada a virus del papiloma humano, y ambos virus, tanto el 6 y el 11, están incluidos en la vacuna tetravalente que ponemos nosotros en Panamá, que incluye el virus también 16 y 18. O sea, esa vacuna le llamamos tetravalente, significa 4 líneas de virus que son básicamente prevenidas con esta vacunación, y efectivamente se recomienda para varones y para niñas. Doctor, cuando hablamos de segunda causa de muerte, cuando usted me habla de que hay una población de 10, 9, 10 y 11 años, de 9, 10 y 11 años que está siendo vacunada desde 2008, ya tienen 17 años. Eso, la esperanza de los médicos panameños, el caso del doctor Miguel Cáceres, que está aquí en la cita en directo, que es médico, ginecólogo, oncólogo, es que este nivel descienda. Sí, hay que comprender que la presentación de la enfermedad como cáncer cervicuterino
es en un proceso que es largo. En pocas palabras, las mujeres inician vida sexual en promedio en Panamá aproximadamente entre los 16 y medio a 17 y medio años. Ese es el promedio de la República. Obviamente hay mujeres que inician mucho más tarde, otras más temprano, pero este es el promedio que tenemos ahora mismo. Y en ese escenario, usualmente la presentación del cáncer se viene dando por encima de los 30 años, o sea, la edad promedio de presentación del cáncer cervicuterino está entre los 30 y 40 años. Entonces, claro, nuestra expectativa es que tanto la incidencia del cáncer descienda a medida que las poblaciones las estamos vacunando y ellas se van acercando a la edad de riesgo de presentar el cáncer, pues evidentemente nuestra esperanza y expectativa es que esto descienda significativamente. Y tomen en cuenta que, claro, al descender la incidencia, pues desciende también la mortalidad. Hay que decir algo, y es una cosa que sí entristece un poco en Panamá. Las pacientes en Panamá, la incidencia, digamos, es la segunda, pero la proporción de mortalidad es bastante alta, o sea, es casi la mitad. Y Sí, esto se debe a que lamentablemente las que no se controlan, las que no van al médico, las que nunca hacen un Papá Nicolau, acuden cuando ya tienen síntomas. Quiero aclarar que eso no es lo que se quiere. por supuesto, doctor. Siempre preguntan, ¿cuáles son los síntomas para acudir? Yo les digo todo, es que no queremos los síntomas, porque es que los síntomas que son sangrado transvaginal, salida de líquido acuoso, de un olor poco fétido, fuerte, asociado a eh, posiblemente ya inflamaciones pélvicas. En este proceso, sobre todo, ya el cáncer usualmente ha llegado a tamaños muy significativos y estas pacientes ya, de hecho, usualmente están en la etapa, inclusive etapa 2, lo cual significa que van a ir a radioterapia, a quimioterapia, y eso no es lo que se quiere. Por eso es que Por el supuesto. énfasis, el énfasis va dirigido al tema de mantener la vacunación y por otro lado que la paciente se haga su Papá Nicolau. Y debo informarles, en Panamá tenemos en el sistema público, en la caja de Seguro Social existe Papá Nicolau junto con la prueba viral, o sea, la prueba de COTEST. Esto tiene una tremenda eficiencia. Para que se hagan una idea, si hacemos el Papá Nicolau solo, nuestra capacidad de detección andará aproximadamente en un 62-63%, pero cuando agregamos el virus, o sea, la detección viral, esto se incrementa casi un 30%. O sea que tenemos las pruebas necesarias para la prevención. Y lo importante es que nuestras pacientes acudan, se les hagan sus Papá Nicolau, se les hagan sus pruebas virales. Todos los facultativos de la caja tienen las normas nacionales que están muy bien actualizadas en relación a prevención de cáncer cervicuterino y de eso debe permitirnos evitar que nuestras pacientes pues tengan cáncer y obviamente evitemos entonces que fallezcan por esa causa. Doctor, lo he escuchado con atención y me llama la atención, pues como usted dice que es triste que mujeres jóvenes, porque hablamos de una media de 30, 40 años, pues puedan contraer este cáncer. Y mi pregunta sería, esta prueba COTEX, como que usted le menciona, y el papiloma, el tema de la revisión del Papá Nicolau, perdón, ¿a qué edad debe comenzar en la mujer o en la Ok, joven? Porque vamos a romper mitos, porque hay muchas madres sí. y escuchen las madres y los padres, porque hay veces que dicen, no, mi hija no puede ir a un ginecólogo porque ella no ha tenido relaciones sexuales. Eso, yo comprendo, yo soy papá, yo tengo dos hijas y mi mensaje a todos los padres es, señores, aquí la idea, con todo el respeto, yo sé que duele un poquito, yo reconozco esto, yo también la pasé dura, así que Por no es, supuesto, doctor. todos lo compartimos, pero yo creo que el mensaje más importante es que usted lo que quiere es tener a su hija Viva. toda su vida, usted lo que quiere es que su hija tenga hijos, usted lo que quiere es que su hija se realice en su vida, usted la vea feliz. Y créame que nada de eso va a ocurrir si esta paciente presenta o llega a presentar cáncer cervicuterino. Entonces, bueno, hay que, como que dice, para ganar algo hay que sufrir algo, ¿no? No llega gratis, ¿no? Entonces,
a veces hay que aceptar un poquito las realidades para poder seguir adelante. Entonces, Sí. sí, en general, como mencioné, pues la media pues, de promedio de vida está, de inicio de vida sexual está en 16 años y medio a 17. Y por lo tanto, el primer punto es que sí recomendamos iniciar las evaluaciones al inicio de la vida sexual. O sea, si tuvo relaciones a los 16, 17 años, bueno, ese es el momento donde hay que acudir a un facultativo, ¿no? Y lo siguiente es que si objetivamente no ha iniciado vida sexual de ningún tipo o no, tome en cuenta algo que se los digo con énfasis. La recomendación es que comiencen evaluaciones a los 21 años independientemente. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque sí existen una serie de enfermedades no vinculadas al virus del papiloma humano que están vinculadas al simple y llano hecho de estar creciendo y de obviamente empezar este proceso de adultez Ujú. que requieren ser evaluadas y prevenidas. Hemos dicho que el virus del papiloma humano sin ninguna duda es el factor de riesgo más significativo, pero no es el único. Eso hay que tenerlo claro. O sea, es el más importante, sin ninguna duda, pero no es el único, ni es la única, ni el cuello uterino es lo único que hay que evaluar en una paciente. Por lo tanto, la recomendación es o a inicio de la vida sexual o a más tardar a los 21 años empezar las consultas con el facultativo. Y eso debe ser anual, doctor. Sí, esta es otra pregunta que me hacen mucho y quiero aclarar, ¿no? El colega puede decirle, mire, yo le hice el Papa Nicolau con la prueba viral y todo le salió bien. O sea, el Papa Nicolau salió bien y la prueba viral salió negativa. Y él Ujú. le puede decir, a usted le va a tocar el Papa Nicolau en 2 años, pero usted viene el siguiente año. Quiero aclararles que la cita anual no es exclusiva para tomar un Papa Nicolau. La cita anual es para evaluar mamas, para evaluar cómo está el endometrio, cómo están sus sangrados, para evaluar si usted ha tenido cambios significativos metabólicos asociados a incrementos de pesos, bajos de peso, para evaluar por qué no está quedando embarazada, si ese es un problema. O sea, la visita anual tiene que hacerse. Que el Papa Exacto. Nicolau, claro, que el Papa Nicolau, si tenemos las dos pruebas negativas, nos permiten, por decirlo así, esperar a 2 años, o sea, la segunda cita después de la del medio de... Eso es posible y el médico se lo puede decir, pero insistimos, ningún médico le va a decir no venga el año que viene. Lo que le va a decir es que el año que viene le hacemos todas las otras pruebas, pero el Papa Nicolau no es necesario porque se hará el siguiente año. No, Doctor, y más pero allá, ojo, aclarar, dígame, eso es dígame, cuando doctor. hacemos Papa Nicolau con prueba viral. Si se está Exacto. haciendo Papa Nicolau solito, o sea, si el médico solamente en este momento, esto puede pasar en áreas que son un poco alejadas, quizás en las comarcas, que a veces es difícil poder tomar un cultivo viral, y se hace Papa Nicolau puro, entonces Ujú. el Papa Nicolau puro es anual, ese sí es anual. Sí. Oiga, doctor, y más allá de, porque por ejemplo, en los varones, pues usted lo sabe, está la prueba del PSA, está la prueba de tacto rectal y está ahora usándose mucho el ultrasonido, porque hay veces que usted es médico en general y sabe que hay próstatas que están un poquito más adentro. En Ujú. el caso de la mujer, aparte de estas dos herramientas, hay otra herramienta para tratar de ver si una mujer pudiera tener algo más allá de lo que el médico ve o el papá Nicolau la prueba Cotex ve. Precisamente, cuando estamos hablando de cáncer cervicuterino, como mencioné, ya las Claro. pruebas que mencioné, el Papa Nicolau, pruebas virales, prevención con vacunación, este es el grupo, como quien dice, de medidas dirigidas al cervix, ¿no? Pero está el endometrio, está el ovario, está la Ujú. trompa. Esto se evalúa con ultrasonido. Esto se Ah, evalúa ok, con ultrasonido. El ginecólogo está totalmente preparado hoy en día en su preparación está incluido el ultrasonido vaginal y pélvico para una evaluación de esos órganos en el momento de la consulta. Usualmente van a notar eso, que muchos colegas lo hacen inmediatamente de rutina, y si no, pues algunos lo solicitan, porque a veces en estos casos ellos consideran que quisieran que alguien, un radiólogo o alguien más especializado lo haga, pero en general ese es el mecanismo para evaluar estos órganos internos que no son visibles externamente, ¿ok? exacto. Que son importantes porque, vuelvo, insisto, tome en cuenta que sí, dijimos el cáncer cervicuterino y estamos hablando muy enfático de él,
Pero, por ejemplo, el cáncer de endometrio puede presentarse en edades tempranas en pacientes sobre todo con sobrepeso. Los tumores de ovario están dentro del rango de lo puede ocurrir. Y la forma de poder evaluarlos es por ultrasonido porque no tenemos ningún otro mecanismo externo para verlos. Ok, doctor, entonces hablamos entonces con el doctor Miguel Cáceres, ginecólogo y oncólogo, y esta paciente entonces llega a su consultorio y lamentablemente llegó en etapa 1 o 2. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles las Bueno, recomendaciones? ¿Cuál es la probabilidad de sobrevivencia que tiene esta persona? Hablemos un poco de eso, doctor. ok. Hoy en día, si es etapa uno, la etapa 1 está dividida en tres hoy en Ah, día. ok. Están los que son muy pequeños, entendiendo como muy pequeños, cuando estamos hablando de milímetros de invasión. En estos casos, en resumen, la cirugía es la solución y usualmente este es un procedimiento curativo. La tasa de curación es muy alta. Estamos hablando de entre 92 y 95% de curación, o sea que usted no va a ver más la enfermedad en la etapa, digamos por decirlo así, muy temprana, etapa que llamamos etapa 1A. Cuando estamos hablando de la etapa 1B, ya estamos hablando de tumores un poco más grandes. Todavía si está por debajo de los 2 centímetros, pues nuestra tasa de curación con cirugía sigue estando cercana al 90%. Pero sí hay que decirlo, ya cuando entramos en la etapa de estadio en donde está entre los 2 y 4 centímetros, ahí sí hay que practicar una cirugía muy radical, mucho más agresiva quirúrgicamente, cuya tasa de curación promedio en el mundo está, y en Panamá se cumple, alrededor de un 85-87%. Posterior a esto, ya por encima de los 4 centímetros, el tratamiento, sin ninguna duda, por el momento el consenso de todos es ir a radioterapia Ujú. y con un agregado de algún fármaco médico que le llamamos quimioterapia para enfatizar la posibilidad de curación y evitar la diseminación de la enfermedad. Entonces, en este caso, ya cuando estamos superando los 4 centímetros, eh, que ya estamos hablando de una etapa pues realmente grande, una etapa 1B3, las tasas de curación empiezan a bajar, ya están, Claro, sí, claro, y definitivamente no queremos, y se lo digo a todos, los oncólogos no queremos para nada tener lamentablemente que lidiar con pacientes que estén en etapas por encima de la etapa 2. Nos duele porque sabemos que un porcentaje ya más significativo, estamos hablando ya casi un 30% puede recurrir, y lamentablemente una vez que recurre es muy difícil obtener la curación. Podemos prolongar, pero usualmente, lamentablemente, la enfermedad en un punto no, nos vence. Así por que supuesto. ese es el escenario. Esa parte es un poco triste, pero yo voy a tratar de apelar a los que las mujeres que nos están escuchando, los esposos, los padres que nos están escuchando en este momento, al doctor Miguel Cáceres. Y, doctor, ¿cuán difícil es darle estos diagnósticos a esta paciente? ¿Y cuáles son las preguntas que se hacen estas mujeres cuando por algún error, porque eso tiene que ser un error, si una mujer ve un sangrado, una mujer siente que tiene un olor extraño en su parte interior, en su parte, su órgano sexual, debería acudir inmediatamente, que ojo, como usted lo mencionó, doctor, ya estamos hablando cosas serias, Mm. pero díganos cómo se vive este momento, qué es lo que ocurre, cuáles son las preguntas que se hacen. Bueno, el primer punto es que hay que aclarar una cosa. El entrenamiento de nosotros, los oncólogos, va dirigido a manejar una situación psicológica muy difícil. Y yo quiero que comprendamos esto. Claro, Nadie, ni siquiera nosotros mismos, si tuviéramos en esa condición, podríamos controlar algunos de los mecanismos psicológicos de defensa que por supuesto. naturalmente el ser humano tiene. Entonces, el primer punto difícil es porque el paciente va a caer en negación. O sea, el paciente inicialmente le cuesta mucho creer que este sea el diagnóstico, porque comprende, de alguna manera, todos hemos tenido algún familiar, algún amigo, alguna persona, y obviamente comprende las implicaciones, ¿no? de este diagnóstico, ¿no?
Por otro lado, a nosotros, el punto medular que es más difícil es que a nosotros nos duele ver a la persona afectada y por eso sí tenemos que tomarnos tiempo para explicar. Y sí quiero explicar, decirle a los pacientes, tomen en cuenta algo. Es imposible en el momento, en una sola consulta, va a obtener toda la información que va a surgir de su mente, porque una vez que usted supere la etapa de negación, sí usted va a pasar a una etapa de negociación y para eso usted quiere información. Esa es la razón por la cual estas personas acuden directamente a empezar a buscar en internet, busca aquí, consulta allá, porque claro, el ser humano en su mecanismo de defensa ante una noticia dura, está buscando negociar la noticia cuando ya se convirtió en una realidad. Así Claro, que finalmente el médico tiene que hacerle saber que van a existir consultas posteriores y que tenemos que trabajar el tema y que vamos a tener que responder preguntas constantemente porque hay una tercera parte que es la más difícil. Y es más difícil porque implica luto. El por luto es supuesto. la pérdida de algo. Y en este caso, esta noticia a usted le ha arrancado de un solo momento la certeza de salud. O sea, en el momento en que damos la noticia, nosotros le quitamos a usted, lamentablemente, la certeza que usted tenía de salud. Se la quitamos. Y esta pérdida es muy dura. Y por lo tanto, tardará tiempo en que usted se pueda recuperar. Y por eso es que es importante esta relación médico-paciente, porque hay que lograr caminar a pesar de que usted está triste. ¿Me explico? O sea, Ujú. es una situación que para nosotros es muy dura y por eso tratamos de que se nos a todos nosotros que prevención, que tratemos en etapa temprana, porque a nosotros lo que nos gusta decirles es, mire, usted está en la etapa temprana, pensamos que lo vamos a curar, todo está tranquilo, la mayoría de estos pacientes, más del 90% los curamos, pero claro, toda esa tecnología se puede aplicar. Eso incluye toda la tecnología, tanto de alta gama como baja, en pacientes en etapas tempranas. Cuando Exacto, está en etapa muy avanzada, pues las tecnologías que tenemos son útiles, pero no van a poder lograr la eficiencia todavía que usted desea y que nosotros también queremos. Así que en este momento, pues la parte más dura es eso, o sea, que el paciente tiene una pérdida significativa y dura, no lo comprende por qué siente tanto dolor y tanta tristeza, porque él dice, bueno, pero es que tengo una enfermedad. Sí, sí, es que no es una enfermedad cualquiera, no es que usted le acabamos de decir que tiene hipertensión o que tiene diabetes, que ojo, estas enfermedades pueden causar la muerte, pero ujú, las implicaciones de tratamiento no son tan duras y severas como las que se viven en los temas de oncología y que por todo. supuesto, doctor. Por supuesto, doctor. Y por eso le hacía la pregunta de historias que tal vez doctor ha vivido, Miguel Cáceres ha vivido de jóvenes, personas o mujeres muy jóvenes, igual, cualquier edad, esto es doloroso, La verdad es que todos nosotros hemos vivido perder pacientes. por supuesto. El que decide estudiar oncología, y se lo decimos a nuestros residentes en el momento en que están aspirando o desean aspirar, que comprendan que la muerte es un compañero constante en esta especialidad. Por supuesto. Claro, entonces, la parte que yo creo que es más importante es que nosotros tenemos que entender es que a medida que vamos perdiendo el paciente desde el punto de vista curativo, sí tenemos que incrementar nuestros esfuerzos paliativos, tenemos que Ujú, escuchar a nuestros pacientes. Y una de las cosas que les puedo decir que me dicen en cada momento que me ha tocado vivir de estos, el paciente está preocupado por su familia. ¿Qué le va a claro. pasar? Entonces, quizás el mensaje más importante es, tomemos en consideración lo valioso del tiempo que pasamos con nuestras familias, con nuestros seres Ujú. queridos. Porque en estos momentos todavía no me ha ocurrido que alguien esté preocupado por ningún negocio, por ningún trabajo, no me ha tocado ninguno. Todo, me explico, o sea, todo eso sencillamente se desvanece y todo queda circunscrito a los seres que amamos. Y así que el Por mensaje supuesto. más importante sería, disfrutemos. Nosotros cuando estamos tratando, siempre me preguntan, bueno, pero doctor, cuando usted va a hacer esta cirugía,
y a veces unas cirugías muy complejas, ¿cuántas posibilidades tenemos? Esto hemos tenido pacientes que entramos a operar y nuestras posibilidades de favor están en 30% nada más. Pero yo les digo, pero es que si yo gano esto, usted va a ganar 2 o 3 años. Claro, ¿Qué significan 2 o 3 días de la madre? 2 Navidades, 2 Años Nuevos, o sea, todas esas cosas que sus hijos recuerdan con amor y con cariño. sí. Entonces, es duro, pero al mismo tiempo debo decir que la oncología tiene momentos muy gratificantes también. Claro, cuando se salvan Y vidas. exactamente, cuando las pacientes salen adelante, es difícil, yo diría que no hay droga en el mundo que pueda ser tan potente en términos de felicidad para nosotros que ver a una paciente salir adelante de todo esto, ¿no? Claro, Y poder recuperarla para entregarla a sus familiares, porque esa es la madre de alguien, la hermana de alguien, la hija de alguien, que como todos comprendemos, por lo menos creo que todos entendemos el impacto de esa persona dentro de las familias, ¿no? tenemos menos de 3 minutos, doctor, y le preguntaría, ¿este cáncer es hereditario o no? No, no, el cáncer cervicuterino en su inmensa mayoría es a través de las infecciones por virus de papiloma humano, factores de riesgo asociados. Sí hay, y debo decirlo, sí hay un grupo muy pequeño, estamos hablando de menos del 1% aproximadamente, que son tumores diferentes, ¿no? Claro. Estos sí son derivados y sí se están estudiando en términos genéticos, pero la inmensa mayoría están vinculados a la infección. Doctor, una última pregunta porque algo he leído, no sé si estoy equivocado o no, el cáncer cervicuterino o el papiloma humano. En el caso del varón, ¿hay un crecimiento del cáncer de garganta por el sexo oral o no? Sí, bueno, definitivamente el cáncer de garganta se pone este factor de riesgo, pero este factor de riesgo va concomitante con otro factor de riesgo, ¿no? O Ah, sea, ok, recuerda que todos escuchamos a Michael Douglas quejándose de que él le dio cáncer de la que por eso, pero Michael Douglas fumaba mucho. claro, ¿Me explico? Entonces, se combinaron. realmente es una concomitancia. Sin ninguna duda, el vacunarse por virus del papiloma humano previene todos los tumores donde esa infección impacta. Por eso es que la recomendación es tanto para niños como para niñas o varones, Claro. mujeres. Pero hay que tenerlo claro. El virus no es el único culpable. Usualmente hay otros factores que se suman. El Tengo, aspecto de laringe. Tenemos un minuto, doctor, y yo le diría, aparte del servicio público que está en la Caja del Seguro Social, rapidito, el doctor Miguel Cáceres, ¿dónde más atiende? Por si la población también lo busca en el área privada. Bueno, yo atiendo en el Hospital Punta Pacífica, consultorios del 140 al 150. Tenemos es un instituto especializado con un grupo nutrido de ginecólogos. Somos alrededor de 8 ginecólogos que trabajamos en conjunto, entre oncólogos, especialistas materno-fetales, infectólogos, que tratamos de hacer un trabajo integral para pacientes complejas o pacientes que requieran atenciones o seguimientos en el sector privado. Bueno, le doy las gracias al doctor Miguel Cáceres. Yo creo que ha sido bastante orientador, bastante claro. Hemos hablado de la enfermedad, hemos hablado de la prevención, pero hemos hablado también de vida. Yo les digo algo, aprendí a través de un documental que el ser humano valora más la vida cuando descubre que va a morir. Ujú. Empieza entonces a vivir. Yo le doy las gracias al doctor Miguel Cáceres y creo que tenemos una cita pendiente, doctor. Nos Ujú. ponemos de acuerdo con su manager para hablar Ajá. de la utilización de las máquinas que usted es experto en el tema de robótica y cirugía, porque creo que es un tema interesante a abordar. Nos vemos la Sí. próxima cita en directo y pues le doy las gracias al doctor Cáceres por esta atención. Muchas gracias. Saludos a todos. Un abrazo.